grabo. Este señor, lo diferente del otro es que no solamente ponía en la balanza la educación, sino también otros factores que deberían considerarse a la hora de ver el capital humano. Si se dan cuenta, estábamos en la semana pasada desde casi el esclavismo hasta ahorita ya pensar en cómo satisfacer bien al capital humano. El otro lo satisfacía con educación, con capacitación. Y este cuate no, como tal, se me fue a 4 factores importantes. La formación profesional sí era muy importante para él, pero también él hablaba de revisar los servicios de salud o revisar la expectativa de salud, ¿sí? ¿Qué tanto estudiaba en la empresa el individuo? No es lo mismo formación profesional que programas de estudio en la empresa. ¿Y qué tantas posibilidades tenía él de migrar personalmente o familiarmente? Lo voy a poner en español. Por ejemplo, imagínense que yo estoy buscando a personal y de repente están los 3 están aquí ahorita en la pantalla. Dante, Abel y Alejandro, pues piden chamba acá con nosotros, ¿no? ¿Ok? Y les veo más o menos la misma formación profesional. Aquí lo que decía es, también fíjate en qué tan buena salud tienen. Resulta ser que de repente cancelado, Alejandro es bien enfermizo, ¿no? O ahí a Abel se le complica algo, ¿no? Pues sabes qué, hay que checar si este cuate está todo el tiempo enfermo, pues les va a estar faltando mucho. Pero ponle, tengo para contratarlos a los 3 y los contrato a los 3. Lo que tengo que fijarme como empresa es cómo hacerle para que no me falten mucho por salud. Y es en donde estábamos hablando, a lo mejor, no sé si ustedes en alguna empresa hayan tenido incluso hasta médico. Hay empresas que son suficientemente grandes que tienen hasta un médico de la empresa, ¿sí? O que tienen programas para fortalecer la salud. Por ejemplo, hay empresas que, bueno, no lo van a encontrar tanto en Colima, pero sí más en México, que incluso tienen un centro de ejercicio, tienen un gimnasio para poder hacer ejercicio ahí adentro. O que tienen incluso yo he visto lugares en donde tienen el psicólogo y el de yoga y el de meditación, su salita así, también tienen un poquito de servicio de salud preventivo, checan tu nutrición, oye, te estás pasando de roscas, chécale para que no te me pases de roscas, o sea, están muy fijados en que tu salud sea, o por lo menos buscar menos enfermedades posibles. Entre menos se enferme tu personal, más rendimiento vas a tener como empresa. Así de fácil. ¿Cuántas empresas han visto que se detienen en operación un poco porque alguien falta? Por ejemplo, de repente a Ángela falta allá a Cinépolis y se vuelve un San Quintín. ¿Sí? Cuando ella falta, se vuelve un San Quintín allá. ¿Sí? Y si pues de repente... Sí ha pasado, ¿eh? Ah, ¿verdad? No hablé con conocimiento, sin saber. Cuando me dijiste el puesto y en dónde estabas, dije, cuando No, lo que pasa que cuando me tenían en baños, no había quien cubriera baños, entonces cuando pedí algún permiso, no me querían dar. Ya, y cuando estaba, y los chavitos de cajas ni de broma se quieren meter ahí, ¿verdad? No quieren. Claro. Entonces, cuando Ángela no está, se vuelve un despapalle. Imagínate si Ángela se es enfermiza, tu empresa se vuelve despapalle todo el tiempo. Y no quiere eso la empresa. Puede bajar, hasta la utilidad puede bajar bien cañón, a tal grado de que puede afectar mucho. Por ejemplo, Alejandro Peralta, con lo que me dijo que vende, imagínense que, Dios no lo quiera, se enferma 3 días. ¿Sí? Y se enferma 3 días y se incapacita 3 días. Brother, ¿quién va a vender esos 150? Esos 150,000 pesos, ¿quién los va a vender? Pues los mismos compañeros estamos capacitados para... Sí, pero 150,000 más los que tú no vendiste. Ah, ok. Nadie va a vender 300,000. O sea, por ejemplo, si son 10 vendedores, pone tú que fueran 3 vendedores, porque no creo que sean tantos. Si son 3 vendedores, contándote a ti, significa que, pensando que todos fueran iguales,
todos venden 50,000 pesos, son 150,000 pesos diarios. Pero si tú faltas, esos 150,000 se reparten entre dos. Es que tendrían que vender 75,000 ese día. Y si no lo hacen, ¿qué crees que pasa con la empresa? Va perdiendo capital, que en ese capital tiene que pagar renta, luz, tu salario, todas esas cosas. ¿Verdad? Entonces, por eso es importante fijarte en la salud de tus empleados. Que tus empleados tengan lo mayor que puedas de salud para que se enfermen lo menos posible. Y es lo que hablaba este teórico. ¿Tiene sentido ahora? ¿Ok? Pero también no solamente existe eso, también existen las migraciones internas o familiares. No nos vemos tan lejos. En este mismo grupo me ha pasado que me han pedido justificantes por problemas familiares. El lunes a viernes también me ha pasado mucho. No solamente están las cosas que puedes agarrar tú de salud, sino también su entorno familiar. Por ejemplo, decía Dante hace unos minutos, hasta guardería tengo, ¿sí? Y esa hasta guardería tengo no fue más que una medida que tomó la empresa grande para decir, pues que ese no sea el pretexto para que me falte. Oye, fíjate que en la guardería no me lo aceptaron hoy, voy a faltar. O lo voy a llevar. Me lo voy a llevar. Le calcularon los agentes que tienen y dicen, ¿sabes qué? Me conviene más tener una guardería aquí y yo tener el control de eso a que no tenga la guardería y que me falte por eso. O pongamos otro caso común. Imagínense que Priscila está rompiéndola con las uñas. Todo el mundo está consumiendo uñas con Priscila. Pero de repente, no sé la situación familiar, pero pensemos. Imagínate que de repente dice el esposo, pues vámonos ahora a Guadalajara. Y ella trabajará para las uñas. Pues te vas solo, ahí nos vemos. Pues resulta de ser que eso se dice en teoría, pero muchas veces no sucede así. Y por ejemplo, puede pasar que la mejor vendedora de puesta de uñas de Colima se nos vaya porque hay una situación familiar que permite las migraciones. Y tú como empresa, imagínate que tuvieras un consorcio de uñas, o cómo puedes resolver el que una persona talentosa se te vaya de un lugar a otro. Y eso es lo que consideraba también este chico, este Schultz. Muy bien. Para que, por ejemplo, de hecho en el ISEP tenemos eso, un programa de gente talentosa. Cuando de repente, si es muy así como muy talentosa la persona y se tiene que migrar, pues hay varios ISEPs en donde puede estar y si ya no, pues ni modo. Le hace falta mucho también por trabajar, pero ya tiene por lo menos un respaldo, digamos así, en cuanto te quieras migrar. Pero empresas más importantes y nacionales, pues definitivamente tienen esto, ¿no? Seguramente si el día de mañana, Alejandro, ¿me recuerdas en dónde trabajas? ¿Dónde? ¿Me recuerdas en dónde trabajas, Alejandro? Bodega Azulejos Vargas. Ay, perdón, siempre se me olvida. Azulejos, 150,000, pero me acuerdo del número, no me acuerdo de la empresa. Si de repente Alejandro dice, pues fíjate que sucedió algo y me tengo que mudar a Baja California, si la empresa se pone trucha, lo que va a decir, no te preocupes, Bodegas y Azulejos Vargas abre su sucursal en Baja California. ¿Sí? Y empezamos a expandirnos como algo que podría ser el motivo de una renuncia de alguien, si lo ves muy talentoso, lo vuelves en una oportunidad. ¿Me doy a entender? Sí. Claro. Ahora, después vamos con Rafa, porque no te he visto con esto. Muy bien. Entonces, pues vamos, seguimos. Me voy rapidito nada más con Mixer, porque de aquí quiero brincar a algo que ya viene la actividad. Ya Mixer lo único que hizo fue otra fórmula, que no quise ponerles la fórmula para no confundirlos tanto, de que tiene que ver con la rentabilidad y la capacitación. Pero sí es muy importante tenerlo en la mente a Jacob Mixer, en el sentido de que también hablaba sobre la brecha de la desigualdad de ingresos, en donde mucha de la gente más capacitada y con mayor talento, agregado a que esté en un buen lugar, puede ganar
muchísimo más que las personas que no tienen esa oportunidad. ¿Sí? Hablando de eso, existe un promedio, una brecha salarial que es importante mencionar para que sepan en qué realidad están pisando. No se sepan ustedes que hay una hay una brecha salarial que cada día está subiendo más. Por ejemplo, en 1930, el 10% de la población que ganaba más en México, o por ejemplo, vamos con Estados Unidos, que es donde está el registro más fuerte. Me voy a la compartir pantalla, pero ahora la pantallita pisada. Por ejemplo, en 1930, la proporción era por cada peso que tenía una persona dentro del 10%, estas personas tenían alrededor de un 30 pesos, ¿vale? O sea que ganaban 30 veces más. O sea que si tú ganabas en esa época 1,000 pesos, los ricos de esa época ganaban 30,000. Profe, aquí sí, bueno, estoy escuchando nada más. Estoy ocupadito. Ah, va, Luis. Y hecho el dardo envenenador, ¿cuánto crean que es la proporción ahorita? Este es 1:30. ¿Cuánto creen que es la proporción ahorita entre el 10% más rico y el 10% más pobre? Ahorita yo pienso que un 40, fácil. 40. ¿Quién dice Doble. más? Entre el 10% más rico y el 10% más pobre. De todo México. O sea, el 10% que gana menos en México y el 10% que gana más en México. Échenle un número, alguien que apueste. A ver, Rafa. ¿Un número, Rafa? Unos... Un 50. Unos 50. ¿Quién da más? Me voy con otro y después digo el número para espantarlos. ¿Pero cómo es, profe? Esto, en los años 30, la diferencia era 1:30. En el Ok. 2020, 90 años después, la diferencia es otra. Yo pienso que va a ser unos 100. No, fácil. Ya, más cerquita. 90%. Más cerquita. 1,126. ¿Qué significa? Según esto, un salario mínimo anda alrededor de 3,200 mensuales. Multipliquen 126 por 3,000. 126 por 3,200 por ahí. Va a estar como en 380 más o menos. 403,200. 403,200. No, Ah, perdón. 126 por 3,200. ¿Cuánto? 378,000. 378,000. Donde el 10% más rico gana 378,000 pesos mensuales. ¿Me creen o no me creen? Sí. Qué fácil, ¿no? La pregunta es, el siguiente dardo envenenador es que ustedes me responden en la actividad siguiente, ¿cuál creen que sea el 20%? La brecha salarial entre el 20% más rico y la más pobre. ¿Y cuál es el nivel educativo promedio en la más rica y en la más pobre? ¿Quieren lanzar teorías de una vez para que vaya como caminando esa actividad? ¿Sabían ustedes que mucho del nivel educativo que tienes tú o que tendrán algunas personas a lo máximo que pueden aspirar, ¿me crees tú si te digo que tiene que ver también con tu nivel de ingresos? Sí. En donde, por ejemplo, si eres del porcentaje de los más ricos, es más fácil que estudies un doctorado a que si tú no naciste en cuna de oro y tienes que trabajarlo todo. ¿Me lo crees? Sí. Sí, profe. Sí. Entonces, por ejemplo, ¿cuántas personas conocen que a lo mejor tienen secundaria trunca, pero simplemente porque se tuvieron que ir al campo luego y ya no le quisieron seguir? O porque su sistema familiar está diseñado para que solamente estudie secundaria ya. Sí, porque de alguna manera en la familia no le exhorta eso, vaya. Exactamente.
Pensando que en otras familias en donde pues el nivel educativo promedio de todos es licenciatura, maestría, pues el mínimo es indispensable de la licenciatura, ¿no? Y entonces ahí sí te lo piden. Sí. ¿Sí? Entonces, así sucede. Y resulta de ser que en los puestos de trabajo nos fijamos en el grado de estudio, si te fijas. Sí. Si quieres, grado de estudios y experiencia previa. Entonces, es una manera de decir, ¿pudiste estudiar o no? Y si estamos viendo la fórmula anterior, que si normalmente te piden más grado de estudio, te pagan más, automáticamente tus estudios se pagan con los nuevos salarios que estás recibiendo, ¿verdad? Ahí está la trampita. Y con lo que te sobra, pagas el estudio de tus descendientes. Imagínate si eres un diputado que ganas 200,000 pesos mensuales. Te ha de sobrar una lanita, ¿no? ¿Mande? Con secundaria trunca, imagínate el nivel de utilidad que hay de tener. Pero pasa algo bien curioso. Diputado con secundaria trunca de 200,000 pesos, pero el hijo sí estudia maestría, ¿no? Bueno, Y resulta de ser que de alguna manera el hijo fresón o el hijo del narco, para no irnos tan lejos también. El hijo del narco que está ganando 2 millones de pesos mensuales. Ok. ¿Ansiedades? Muchísimas. Quiero que me debatan. Quiero que a lo mejor encuentren otra cosa y me lo pongan con una multiculturalidad, de tal suerte de que no crean que mi palabra es absoluta. Eso es lo que busco en esta actividad. ¿Vale? Muy bien. Seguimos con las diapositivas. Muy bien. También dejo ahí un dardo envenenado, pero no es actividad. Les pongo aquí sobre la experiencia laboral. Una cosa es la educación y otra cosa es la experiencia. Resulta de ser, a ustedes no les va a pasar, gracias a Dios, pero muchas personas que terminan una licenciatura o aquellos que por alguna beca o por alguna razón estudian una maestría y no se pueden colocar porque nadie los puede colocar en la parte de empleo, sufren este caso. La experiencia laboral cuenta como capacitación, cuenta como habilidad. Entonces, al principio cuesta mucho trabajo colocarse en un trabajo cuando no tienes una experiencia que te respalde. Gracias a Dios, la mayoría de aquí no va a sufrir por eso porque ya tuvo un trabajo previo. Pero acuérdense de ese momento en donde consiguieron su primer trabajo, cómo era, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo era la dificultad de conseguirlo, tal vez? de hecho, bueno, yo en mi personal, lo único bueno que tiene, bueno, con todo respecto del Cinépolis, es que te dan esa buena Oportunidad. una oportunidad cuando eres primerizo, que puede ser tu primer trabajo, incluso pues sí, sin problema te meten, porque es de alguna manera es más enfocado como a ese tipo de perfil, chavillos. Mira, y para no tocar así como si fuera solamente Cinépolis, hay miles de empresas que suceden así. Por ejemplo, bodega, Walmart, Soriana, fábricas de Francia, todos los de atención, todas las tiendas, empresas micro y medianas utilizan ese formato. También todas las tiendas de abarrotes. Prácticamente el 70% de los puestos en México utilizan la fórmula de puesto escuela. Lo digo para que no parezca que solo Cinépolis tiene eso. Sí. No, el 70% de la fuerza de trabajo tiene salario escuela. De hecho, no te estoy mintiendo, creo que un 70 estoy exagerando, un 60. Otro 25 tendrá un salario de lo que debería pagar el lugar. Y ponle tú que 60, 25, un 15 está pagando más del promedio. Entonces, si tú estás en salario abajo del promedio, no te sientas tan mal en ese sentido. Tienes la oportunidad después de encontrar un buen socio comercial y ponerte en el 25 o el 15. Y como ustedes me conocieron en una materia de emprendimiento es, si el mundo está contra ti, si el mundo parece que no tiene el puesto de trabajo ideal, pues créatelo. Háztelo.
Si Sí. ya, si de repente, y es a donde también quería llegar, donde lancé el lado envenenado de los que ganan más versus los que ganan menos, resulta de ser que muchos de estos que ganan más tienen sus propias fuentes de ingreso. Algo que normalmente se recomienda es no tener una sola fuente de ingresos nunca. ¿Sí? Y sí es bueno, ¿eh? Buenísimo. Tener dos fuentes o tres fuentes de ingresos te da la suficiente seguridad para que si te tratan mal en una fuente de ingreso te puedas ir de inmediatamente de ahí y te exijas tus derechos. Sí. Ujú. Sí, y lo dije la semana pasada. Pero bueno, lo recalco. Muy bien. Hasta ahí, ¿cómo vamos? Vamos con la segunda parte. Que aquí hay algunas cosas que les lanzo, dardos envenenados, que partimos dentro de la parte del recurso humano. Siempre es importante saber el plan de vida y carrera. Y para pedir en el recurso humano plan de vida y carrera de otras personas, pues primero tenemos que saber la nuestra, ¿no? ¿Cuál es, en dónde nos vemos en algún tiempo? ¿Sí? O vamos por inercia, ¿no? Que también es un gran porcentaje de la población en México vive por inercia. Y la idea es no ser de ese montón, de ahí, porque vivir por inercia es muy estresante. Entonces yo les dejo por ahí decir, ¿sabes qué? Anímate a soñar en dónde te ves en un futuro, brother. ¿Y qué vas a hacer para llegar ahí? ¿Sí? Muchos de los que están aquí ni me estreso mucho porque yo los veo súper potentes en eso y a lo mejor ya tienen su plan de vida y carrera. Pero algunos otros tal vez tengan que trabajar en eso. ¿Sí? Hay técnicas que están del ambiente externo por el recurso humano y hay técnicas que son del ambiente interno. El ambiente externo son cosas que más o menos ya ubicamos. Ya ubicamos el término reclutamiento y selección, ¿verdad? Si hemos pasado por algún trabajo, hemos pasado por reclutamiento y hemos pasado por selección. Sí. ¿Sí? Entonces, y si nunca hemos trabajado, pues reclutamiento es cuando cuando ponen se necesita tal persona, te da tantos requisitos, tal, y tú lo sabes y vas a ver qué onda, ¿no? Y cuando te seleccionan es cuando entre 200 aplicaciones queda la tuya. ¿Sí? Perfecto. También ves relaciones con los sindicatos, ves la legislación laboral. Quien se quiera dedicar a esto, tiene que aprenderse la Ley Federal del Trabajo. Yo no me dedico a esto, pero sé que son largas. Y otra cosa que puedes hacer a lo mejor es tener como el tumbaburros ahí, estar fijándote muy seguido cómo funciona la Ley Federal del Trabajo. De hecho, está muy interesante también hablar sobre sueldos y salarios. No sé, ¿ya han calculado con otras materias sueldos y salarios? Sí. ¿Sí? Sí, no. En el derecho laboral. Ah, sí, cierto. Sí. Por eso no me estresé en ponerlo, porque dije, pues ya, contadores para esta época ya lo ven. No, no ¿Sí? es cierto. No, no es cierto, ¿no lo vieron? No, sí lo vimos, profe. Bueno, si no, para volverlo a ver desde el inicio. No me importa que seamos 4 semanas más. No te creas. No, ya, no, está bien, lo dejaré ahí. O si no, lo pongo la siguiente semana con lo que ya teníamos. Análisis y descripción de puestos, evaluaciones de puestos, capacitación. Aquí les dejo un regalito y me voy a salir tantito de aquí. Perfecto. Y ahora me voy a compartir pantalla. Tienen que estar viendo ahorita mi WhatsApp y rápidamente lo quité. Y ahora lo voy a dejar aquí. En las mismas diapositivas, lo estoy agarrando las diapositivas, hay un link que puse aquí, que mi salario sueldo a contadores. Habrá algunos que a pesar de que lo que les dije se quedaron, ¿y qué demonios hace un contador y cuánto puede ganar? Lo puedes saber en páginas como estas, ¿sí? Por ejemplo, el perfil de puestos de un contador. ¿Qué se necesita, por ejemplo, de muchos contadores? Y se fijan aquí, también puedes revisar dependiendo hacia dónde te quieras ir. ¿Sí? ¿Quieren averiguar sobre algún específico? ¿Quieren saber? Función y sueldo se llama. Pues sí, contador, público, pues a ver. Contador público, va. Para tu salario. Por ejemplo, te pregunta, años de experiencia en este trabajo, ¿cuántos les ponemos?
2. Ponle que uno, porque estamos chavillos. Ok. Para un contable público van desde 8,762 como el salario escuela hasta 18,799 como salario experto. Y el promedio del mercado te pagan 12,693. Yo la verdad. También te preguntan, ¿eres hombre o mujer? A ver, vamos a Mujer. Para que no se dejen. Van a pagar menos. Es correcto. En México están pagando hasta un 20% menos por ser mujer. Ay, me voy No a se hacer hombre. dejen. No se dejen. Oye, pero en respuesta vamos a decir que también nosotros, ya ve que hay trabajos donde dicen ocupan que tiene que ser mujer para, por ejemplo, Para poder cubrir el puesto. para poder cubrir el puesto, exactamente. Precisamente esos son los que pagan menos. Y son los que pagan menos. ¿Sí? Porque casualmente esos están contratando por perfileo y el perfileo está tan pasado de moda que los que están haciéndolo no están nada actualizados, brother. Sí, ya se contrata desde hace muchos años por capacidades. Es lo que se decía que era como la tendencia. Y hay otros que ya utilizan hasta medios sociales, o sea, utilizan el reclutamiento 2.0, que de hecho vamos a hablar de eso la siguiente semana. Pero bueno. Entonces, les dejé ahí en la segunda tarea, les dejé unos videitos que les despertará el coraje a algunas chicas de aquí, precisamente de eso, de que las mujeres reciben hasta un 15%, por ahí un 20% menos salario que los hombres. Y si han seguido lo que pasa en las redes sociales, también se ha descubierto que en México también somos racistas. Y también tiene que ver que... Clasistas, más bien. Mucho. Clasistas, ¿no? Clasistas y racistas. No hemos llegado tanto a fascistas, no sé. Racistas, R. Fascistas ¿Sí? no, racistas. No, clasista, yo dije clasista. Ok, se dice, y lo voy a dejar ahí. De hecho, un día me hubiera gustado haberle impreso pantalla de una pregunta que, de hecho, con AMLO, preguntaron en un fondo. Se los juro que me preguntaron, me pusieron en una pregunta, ¿qué tonalidad de piel tenía? ¿Sí? ¿Para qué demonios vas a preguntar tonalidad de piel si vas por un crédito? Eso No tiene sentido. ¿Mande? no tiene nada que ver. No va a ser Eso modelo. es racismo, güey. Sí. O racismo normal o racismo a la inversa. Me preguntaron mi color de piel, me preguntaron mi orientación sexual. ¿Sí? O sea, ¿qué onda con eso? ¿En dónde? ¿En qué trabajo, profe? No. ¿En qué trabajo no? Para pedir un crédito ante una secretaría. Que esas convocatorias que son de INADEM y todas esas. Del gobierno. De gobierno. Para pedir un apoyo de gobierno te decían, ¿qué religión tienes? ¿Qué preferencia sexual tienes? ¿En qué edad estás? ¿Y qué tono de piel? Bajo el pretexto de que estaban diciendo, pues querían clasificar quién pedía qué. Y también, por ejemplo, en este caso, es un racismo inverso. O no es un racismo inverso, es racismo, pero racismo inverso como lo conocemos. Por ejemplo, PG lo que quiere es normalizar esto y lo que está haciendo es le está dando más créditos a las personas que son más morenas. Y le está dando más créditos a las personas que son predominantemente gays. Entonces, tenías que decir que eras moreno gay para recibir un crédito. Dime. Yo en este caso, a veces me pasa con la gente que está ahí y que tiene síndrome de Down, pues, que de alguna manera que también es otro caso, que, o sea, lo quieres tratar como una persona normal, pero realmente no lo estás tratando como una persona normal. Y yo también, yo lo veo a veces hasta extraño. Y tenía un amigo, ya no es mi amigo, compañero de la secundaria, que según veía a su hermano como normal, pero lo presumía mucho. Y yo así, entonces, yo a mi hermano ni lo pelo, o sea siendo sincero, en esa cuestión no lo estás tratando ni siquiera como deberías de tratarlo.
Entonces, yo en lo personal también debería de haber esa cuestión también sí está muy, muy, cuestionable en mi opinión, Ojo, Maya. Dante, y quiero dejarlo bien en claro, porque no quiero que se malinterprete mi perspectiva o lo que estoy lanzando al grupo, porque son preguntas que estoy generando debate. Sí, sí, ¿Sí? sí. No estoy diciendo que sea racista y clasista, no estoy en contra de ningún tipo de preferencia sexual, ni tampoco creo que debería haber un sistema de clases, pero por lo mismo que no creo que debería haber una distinción, tampoco deberías ponerlo como un requisito en algún empleo o en algún crédito. Y lo peligroso se vuelve cuando en materia económica tiene que ver, no tendría que ver, Sí. ¿sí? No tendría que ver que fueras hombre o mujer para pagarte más o menos, para ¿No? empezar. Y otra cosa que también lo saquen, por ejemplo, que lo tilden como forma de estadística también. Pues oye, Correcto. no eres el INEGI, para eso está el INEGI, para eso están otras instituciones que en su momento lo tienen que hacer. Que por cierto, Dante, aquí lanzo otro dado envenenado para contadores. No se sabían ustedes que si tienes personas con capacidades diferentes en tu producción o tu operación, te condonan impuestos. Sí. Sí. Eso entonces, pasa en el Oxxo. Si tú tenías empleados mayores de edad, te daban una comisión, como una comisión. no, pero por ejemplo, exacto, pero también a nivel empresa, por ejemplo, imagínate que dentro de, si tienes una cuota, dicen, le ponen cuota de igualdad y equidad. Si tú tienes en tu empresa, por ejemplo, una persona con capacidades diferentes, a la empresa le perdonan más o menos como un 10% de salario. Para ponerte en contexto, le salía a veces mejor a la empresa tener uno o dos con capacidades diferentes, aunque no los pusieran a hacer nada, para vida de perdonarles impuestos. Sí. ¿Sí? Y está cañón, porque lo pones por otra la balanza y entonces se vuelve como hasta raro, ¿no? Oye, tienes las personas simplemente para tapar el ojo al macho y pagar menos impuestos. La otra vez vi una noticia sobre eso en Walmart, sobre una que trabajaba sordomuda, que tenía ahí su cartulina. Oh, ¿Sí? sí. ¿Qué pasó? No lo vi, cuéntame. En Walmart, de una empleada que era sordomuda y tenía ahí su cartulina de que la atendía y que cualquier cosa pues le dijeran pues con señas y que ella con gusto los atendería. Ojo, qué padre, qué bueno que se metan. Y mientras es por ejemplo, si está chambeando, yo estoy orgulloso, qué padre, ojalá que más empresas hicieran esto. De hecho, decía que hasta la factura y todo, ¿no? Que si ocupabas factura le dijeras con tiempo y todo. Ajá. Es más, hablando de casos así, hay casos, los voy a compartir después la liga. No sé si vieron el reportaje de un español que tiene síndrome de Down y que es dueño de un restaurante. No. O sea, si hablamos de eso, el mundo no tiene límites. Yo conozco personas, por ejemplo, allá por Villescali hay un chico que está en silla de ruedas, y que el cuate es comerciante, vende de todo y le está yendo muy bien. ¿Sí? O sea, las limitaciones no existen. Los cuates que tienen, los cuates que tienen una situación especial, lo único que tienen que hacer es van a tener que luchar un poco más en este mundo tan rudo. Sí, pero de eso a mirarlos menos y darle más salario por hacer menos es otra cosa. O tratarlos diferentes, simplemente. O tratarlos, porque estamos hablando de hacer una injusticia pensando que estás haciendo una justicia. Sí, la no verdad. sé si me doy a entender. Pasa mucho, yo veo muchas personas así que ven a gente con síndrome de Down y digo, güey, pues tiene síndrome de Down, pero pues también no es para que lo trates así como un perrito. Mal, de hecho a veces hasta lo estás tratando mal así. Sí, la verdad. Porque le estás poniendo la etiqueta. Lo mismo que le estoy diciendo. Ahora resulta que tengo la etiqueta de mexicano blanco. Mexicano blanco el heterosexual, güey. O sea, no necesito tener esa etiqueta. ¿Sí? De hecho, yo le voy a pasar un link, profe, de un abogado que está muy bueno, que también habla, pero va por ahí el tema, que habla, vale, de una cuestión
que debaten sobre el tema en específico en que se pone en cuestión, es sobre, era una de estas, ¿cómo se llama? Fue una, ¿cómo le llaman? Volvemos porque me va a tumbar esto ahorita. Homicidio, pero bueno, luego le paso el link para que lo vea, está muy bueno. Nos pasas, mándalo todo al grupo. Sí, se los paso. Ajá. Porfas. Volvemos chicos.